Empezando a conectar a este webinar. Queremos pedirles por favor a todos que apaguen sus micrófonos. Vamos a escuchar la presentación de la doctora y las preguntas. Por favor, hacerlas todas a través del chat y las vamos a hacer una vez que ella haya terminado su exposición. Para comenzar, don Miguel, el presidente de ASODI. Voy a llamar de una forma porque ahora sí que ya me aceptaron. ¿Tú estás en tu casa? Don Miguel. Okay. Gracias, Beatriz. Como dijo Beatriz, soy Miguel Vargas Claure, presidente de la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile. Les doy la bienvenida a todos y a todas. Vamos a tener una conversación muy importante sobre el tema de la vacuna. Y quiero agradecer, rectificar, que se encuentra con nosotros la doctora Janet Laván. Ella es médico infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y además es presidenta del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones CABEI del Ministerio de Salud. Es muy grato para nosotros, doctora Laván, tenerla presente en esta reunión y además decirle que esperamos con sus palabras pueda guiarnos y aconsejarnos con todo lo relativo a la vacuna. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los presentes. Y solamente recalcarles que por favor apaguen sus micrófonos mientras dura la exposición. Pasada la exposición, la doctora va a responder preguntas que podamos hacer por el chat. Muchas gracias, doctora. Bienvenida a su casa, la SODI, y esperamos su presentación. Gracias. Lo primero, darle las gracias a la SODI. Hay algunas diapositivas que probablemente pueden ser un poco complejas, pero la idea es que ustedes tengan información, que se atrevan a hacer todas las preguntas que sean necesarias. Yo soy internista, soy infectóloga, actualmente trabajo como infectóloga en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. En estos últimos 2 años yo coordino el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, que les voy a contar lo que hace. Además, mi área de trabajo en la Sociedad Chilena de Infectología es justamente las infecciones emergentes como esta, así que les voy a compartir lo que hemos estado trabajando y a ver si respondo alguna de las preguntas que ustedes hasta el momento tienen de por qué se parte con un grupo de personas, por qué no con otro. Y lo que les voy a contar, ustedes, la Asociación de Dializados, Trasplantados, son un grupo objetivo de vacunas, no solamente de SARS-CoV-2, sino que de un gran grupo de vacunas que están disponibles de forma gratuita para la población de dializados y de trasplantados. Así que les voy a contar en muy pocas palabras cómo nos protegen las vacunas. También les voy a tratar de explicar cuál es el proceso de investigación de las vacunas para que ustedes tengan claro que no nos hemos saltado ningún paso del proceso de investigación de las vacunas. Les voy a contar cómo se han ido recomendando las poblaciones objetivas de vacunar en Chile, y les voy a contar por qué se ha hecho necesario priorizar las vacunas en el inicio de la introducción de las vacunas para, ojalá, lograr mitigar esta pandemia. ¿Cómo nos protegen las vacunas? Las vacunas probablemente son una de las herramientas que tenemos nosotros en la vida más importante en la historia de la humanidad, junto con el agua potable. Sin vacunas no lográbamos sobrevivir a muchas enfermedades infecciosas, vivíamos bastante menos y nuestra calidad de vida tampoco era la que tenemos y conocemos hoy con vacunas. Sin vacunación, nosotros nos exponemos a una enfermedad infecciosa, virales o bacterianas, que es para la gran mayoría de las para la que tenemos estrategias de vacunación. Y esta infección, en muchos de nosotros, va a producir una infección que puede ser con pocos síntomas o con muchos síntomas, y en muchos de los casos, si es con pocos síntomas, nos vamos a recuperar y vamos a generar con nuestro sistema inmune una protección que puede ser parcial, que nos dure un tiempo, por ejemplo para la influenza, o con algunos otros agentes infecciosos nos pueden durar para toda la vida. Muchos de los que están acá escuchándome a lo mejor cuando pequeños sufrieron del sarampión. Yo tuve sarampión, pero mis hijas no tuvieron sarampión porque tienen la suerte de haber sido vacunadas para el sarampión. Y uno dice, bueno, el sarampión es una enfermedad de los niños.
en Chile, antes de la introducción de las vacunas, producía más de 40.000 casos por año el sarampión, y un porcentaje muy importante de los niños moría, y aún muere, por sarampión en aquellos países que no cuentan con vacunas. Y de los que sobrevivían, algunos quedaban con secuelas porque puede producir compromiso a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, la infección puede producir la enfermedad, las secuelas y también la muerte. Claro ejemplo es, por ejemplo, la poliomielitis. Probablemente una de las buenas noticias del 2020 es que el mundo pudo erradicar finalmente la poliomielitis. Yo tengo la suerte de haber nacido en una época en donde nos ponían unas gotitas en la boca, que era la vacuna contra la polio, y que impedía que nosotros tuviéramos una infección viral que produce finalmente como secuela la parálisis o la muerte. En cambio, todos nosotros conocimos muchas personas que tuvieron poliomielitis y quedaron finalmente para toda su vida con una secuela neurológica e impedidos de caminar. Por lo tanto, era muy importante contar con vacunas. Las vacunas son muy antiguas, del siglo XVIII, con un investigador, en realidad era un doctor de pueblo que tuvo la gracia de observar, de ser muy observador, es Edward Jenner, que es el primero que diseñó vacunas específicamente contra la viruela. Y entonces estos productos tan importantes que les restamos importancia porque las vacunas son como parte de nuestra vida, especialmente de niños, y ya los adultos también tenemos vacunas, pero nos olvidamos de ellas porque se la ponemos a personas sanas para evitar que enfermen. Y la vacuna entonces lo que hace es presentar pequeños trocitos, no el virus completo, ni tampoco la bacteria completa, o el virus completamente muerto, de tal forma que no puede producir la enfermedad, pero suficiente como para que nuestro sistema de defensa los reconozca, produzca las defensas, ojalá que produzca también unas defensas que son como memorionas, que duran para muy largo tiempo, y nos puedan proteger de por vida, y finalmente entonces cuando nos encontramos con el microorganismo en el ambiente, en un hospital o con alguien enfermo, nosotros podamos estar lo suficientemente preparados para no enfermar. Una vacuna que ustedes utilizan con mucha frecuencia es la vacuna de la hepatitis B, que es para un virus, que es el virus de la hepatitis B, que es altamente transmisible a través de productos sanguíneos, o con mayor riesgo en pacientes que se dializan. Y ustedes no van a enfermar del virus de la hepatitis B, que es causal de cáncer hepático o de cirrosis hepática, porque están adecuadamente inmunizados. Solo contarles que la vacuna de la hepatitis B la desarrolló muy importantemente un investigador chileno que se llama Pablo Valenzuela, y que en su currículum él siempre pone que es el papá de la cantante Francisca Valenzuela. Pero él entonces introduce una vacuna que ustedes conocen muy bien, que es la vacuna de la hepatitis B, que les impide entonces enfermar aun cuando tengan contacto con el virus de la hepatitis. Por lo tanto, las vacunas han venido a incorporarse a nuestra vida casi silenciosamente para que tengamos una mejor calidad de vida y también para reducir de forma significativa las muertes entre las personas. Y también hay otro concepto que ustedes han escuchado mucho estos días, que esto llamamos inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, y a lo que se refiere fundamentalmente es que tenemos que lograr en una comunidad, acá tenemos en azul, personas que no están vacunadas, que están sanas, y que se introducen algunas personas en esta comunidad que están en rojo, que pueden portar algún microorganismo. Si el microorganismo que está infectando a estas personas en rojo es capaz de transmitirse eficientemente entre las personas, como por ejemplo lo que ha sucedido con el coronavirus, sucede que las personas que están alrededor finalmente terminan enfermando y pocas se mantienen aún sin enfermar. Y acuérdense que dentro de los enfermos finalmente, lamentablemente, siempre tenemos que lamentar fallecidos o secuelados. Si en esta población tenemos algunos que han desarrollado la enfermedad o que han sido vacunados, pero no son muchos,
en amarillo, es decir, que se van a exponer al virus que porta esta persona en rojo. Los otros en azul son personas que no han enfermado, que se llaman susceptibles, y son muy poquitos. Igual basta que se introduzcan pocas personas con el virus y transmitirlo a la comunidad para que un importante número de personas igual enfermen. Pero si logramos que muchas personas tengan defensas contra el virus, aunque tengamos algunos selectitos que no podemos vacunar por las razones que sean, porque no pueden recibir la vacuna, porque el tipo de vacuna no está diseñado para ello, o porque son muy chiquititos, por ejemplo, en el caso de sarampión, los menores de 9 meses, aunque tengamos personas que están todavía con potencial de enfermar o infectadas en esta comunidad, todos estos amarillos van a evitar que estas personas que no han sido inmunizadas enfermen, y solo enferme un mínimo de personas. Por lo tanto, los amarillos actúan como escudos ya vacunados frente a las potenciales personas que todavía eventualmente puedan enfermar. Y eso es lo que llamamos inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, y es lo que se busca con estos números de vacunar a un 80% de la población, o tener coberturas del 90% para algunos microorganismos, por ejemplo, para el sarampión, o el 85% de la población objetiva vacunada contra influenza. Ese es el objetivo. Entonces, que estemos todos protegidos por las personas vacunadas, y que aunque se introduzcan personas que no están protegidos por el resto de la comunidad. Y en el proceso de investigación de vacunas, yo les contaba que hay un desarrollo muy cuidadoso e importante que parte con la observación en el laboratorio de algún microorganismo que eventualmente pueda ser prevenido por vacuna. Y este estudio habitualmente se hace inicialmente en modelos animales, y es lo que llamamos estudios de fase preclínica, que pueden llevar muchos años. En el caso de las vacunas contra el SARS coronavirus 2, que hoy día estamos introduciendo, y que mañana ustedes saben que se va a partir vacunando un número más importante de la comunidad, los investigadores llevaban muchos años, desde el 2002, investigando, y además los investigadores estaban desarrollando, entre comillas, plataformas de vacunas, de tal forma de que si teníamos una infección emergente, lo que ha pasado con el ébola, lo que nos pasó con el Zika, lo que nos pasó con influenza A, H1N1, la porcina del 2009, pudiesen rápidamente desarrollarse vacunas de tal forma de controlar las enfermedades infecciosas. Luego de que los investigadores estudian en los animales, se pasa, y son exitosas, por supuesto, pasan a estas fases de estudios en las personas, que se llaman estudios de fase 1, en donde lo que se estudia fundamentalmente es que la vacuna sea segura, que no produzca daño. ¿Y cómo se hace eso? Se hace eligiendo personas sanas, habitualmente jóvenes, en que se exponen a la vacuna, que ya sabemos que es efectiva, pero estamos ahora viendo si tiene alguna reacción. Habitualmente son reacciones locales, o fiebre, o alguna otra manifestación, y la comparamos con un porcentaje de voluntarios que van a recibir un producto que se llama placebo, es decir, no vacuna. Habitualmente en estos estudios se agrupan personas que van entre 100 y 200 personas. Si estos ensayos de fase 1 nos aseguran y nos dan claramente la información de que la vacuna efectivamente es segura, pasan ahora a una fase 2 con un mayor número de voluntarios, habitualmente miles de voluntarios, en que se estudia ahora cuánto de estas vacunas, cuán bien producen anticuerpos, lo que se llama antigenicidad, y además se define la cantidad de vacuna y las dosis necesarias para que los individuos queden protegidos. Si todo esto va bien, pasamos acá a los ensayos clínicos fase 3, en donde ya aquí se estudian grupos muy importantes de personas, ya en la comunidad, en que nuevamente seguimos mirando voluntarios que les damos la vacuna, y a otros que no, que se llama placebo,
para ver cómo nos protege ahora de la enfermedad. Y es lo que se ha estado haciendo actualmente con las vacunas que ustedes han escuchado, que se han ido aprobando en esta condición de emergencia, porque estamos en pandemia, porque habitualmente estos ensayos de fase 3 podrían durar hasta 2 años, pero hoy día, en la condición que estamos, ya sabemos que son seguras, que producen anticuerpos, y que con el año que llevamos probando las vacunas, sabemos que al menos reduce el riesgo de enfermar. Y entonces pasa esta etapa que estamos partiendo mañana para evaluarla ahora en la comunidad. Esto no es un estudio en la comunidad, sino que siempre que introducimos una vacuna en la comunidad, se realiza lo que se llama farmacovigilancia. Si alguno de ustedes se vacunó el año pasado contra la influenza, se deben recordar que les pidieron su carnet de identidad, también registraron su dirección, porque ingresa al Registro Nacional de Inmunizaciones, y nosotros lo que hacemos con ese registro, aparte de saber quiénes están vacunados y quiénes no, qué vacuna recibieron, qué lote de vacuna, el número de la vacuna que ustedes recibieron, y se hace lo que se llama farmacovigilancia, es decir, los efectos adversos relacionados a las vacunas, que son habitualmente dolor en el brazo. Todos nos hemos vacunado, a veces nos duele más, un año más que otro, a veces no nos duele nada, o si nos da un poco de fiebre. Recuerden que lo que estamos haciendo con una vacuna es despertar nuestro sistema de defensa, por lo tanto alguna reacción vamos a tener que tener cuando nos administran una vacuna. Solo también para que ustedes tengan claro que las vacunas en Chile tienen un proceso muy riguroso para la introducción. Nosotros en Chile tenemos un programa de inmunizaciones muy, pero muy bueno, y tiene la característica de tener 3 cualidades que a mí, en mi opinión, son tremendamente importantes y probablemente no le hemos dado el valor que tiene. El primero es que es universal, no importa si nosotros somos ISAPRE, si somos FONASA, si soy migrante, soy un migrante legal o ilegal, las vacunas son para todos los que están en el territorio nacional. Así que universales, de Arica a Punta Arenas, incluida la isla de Pascua, no hacen distinción. En segundo lugar, son de alta calidad, no importa si yo pago o no pago, las vacunas en Chile son gratuitas y son un producto de calidad para todos. Entonces, una vacuna, y además tenemos un programa nacional de inmunizaciones que tiene muchos años de experiencia, está establecido como tal desde el año 1978. Pero si ustedes se van hacia atrás a la historia, van a encontrar que tenemos vacunas desde la colonia. No sé si alguno ha visitado la comuna de Providencia, pero hay una calle que se llama Judas Tadeo Reyes. Judas Tadeo Reyes fue el primer vacunador o delegado de la vacunación en Chile, es como el director, el coordinador del CABEI en Chile, porque fue denominado por en la colonia para poder administrar la vacuna contra la viruela. Él tuvo que encargarse de las primeras 200 personas que se inocularon contra la viruela ya en la colonia. Así que la calle Judas Tadeo Reyes lleva ese nombre para honrar la memoria de nuestro primer vacunador en Chile. Así que las vacunas que se ingresan deben estar autorizadas por nuestra entidad regulatoria, que es el Instituto de Salud Pública, cumpliendo todos los procesos de los estudios y de calidad que yo les conté. Deben demostrar ser seguras, ser efectivas y de calidad. Y además, tiene que demostrarse que podemos tener la capacidad de monitorizar su uso. La decisión de cómo se incorpora una vacuna la toma el Ministerio de Salud, pero lo hace con el análisis técnico del Programa Nacional de Inmunizaciones y con la asesoría del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, que es el que yo hoy día coordino. La compra se hace a través del mercado público o a través del fondo rotatorio de la OPS-OMS, donde todos los países de la región de las Américas y del mundo pueden comprar de forma conjunta. Hoy día hay una estrategia para que todos los países puedan acceder a las vacunas contra el coronavirus, que se llama COVAX, que lo lidera la OMS para que las vacunas lleguen oportunamente y en forma equitativa a todos los rincones del planeta, y Chile ha sido también parte de esta iniciativa. Y también hay otras iniciativas que las que se están realizando hoy día, que son
las compras directas al productor de la vacuna. Y finalmente la implementación es una implementación compleja, que requiere la participación de la Serenia de Salud, esto es la Secretaría Regional Ministerial, los servicios de salud, las municipalidades con todos sus CEFAM y la atención primaria, y toda la red asistencial pública y privada, porque yo les contaba que las vacunas en Chile son gratuitas, universales y de calidad para todos los que reciben. Y este comité asesor que yo les conté, que yo dirijo hoy día o coordino hoy día, es un comité consultivo, es no vinculante, significa que nosotros no somos miembros ni funcionarios del Ministerio de Salud, porque nos da gran independencia en la toma de decisiones que vamos a realizar, y es deliberativo, pero el Ministerio de Salud hasta hoy siempre ha asumido las recomendaciones que este comité entrega. Y la tarea es asesorar en la formulación de todas las políticas públicas, los programas y de las mejores estrategias que sean eficientes, seguras y coherentes con las necesidades de nuestra población relacionado a las vacunas. Y esa es la tarea de Encabez que han escuchado en el último tiempo. Fíjense que el 30 de junio ya nuestro comité le recomendaba al Ministerio de Salud, le entregábamos al ministro de Salud la primera recomendación sobre grupos objetivos a vacunar contra SARS-CoV-2. A pesar que hasta esa fecha sabíamos que ya se estaban desarrollando muy rápidamente vacunas y las estábamos mirando, pero todavía no teníamos vacunas en fase 3, pero teníamos que estar ya identificando cuáles iban a ser las personas que podían potencialmente necesitar protegerse a través de vacunas. ¿Cómo lo caracterizamos quiénes son la población objetiva? A través de la caracterización epidemiológica de la enfermedad, lo que nos permite identificar grupos de personas y factores de riesgo asociados, y tomando también en cuenta toda la información disponible en el mundo, la que se va publicando. Solo les quiero contar que esa publicación del 27 de junio, esa recomendación que hicimos, que entregamos al Ministerio de Salud el 30 de junio, estaba basada en la caracterización epidemiológica que teníamos hasta el día 27 de junio. Fíjense ustedes que Chile identifica el primer caso el 3 de marzo. Habían pasado 4 meses y ya teníamos en Chile casi 276.000 casos de coronavirus en Chile. Es una magnitud tremenda, enorme. Y 4.500 disfunciones, y hasta aquí, hasta esa fecha, eran personas que tenían confirmada la enfermedad a través de este examen que todos ustedes también conocen, que se llama PCR. En Chile y en el mundo se enferman más los hombres, tienen más riesgo de enfermar los hombres, y hasta ahí la posibilidad de morir, que es los que enferman, cuántos mueren, era de 1.6. Uno mira esta cifra y dice, no es nada. Créanme que para una enfermedad infecciosa que está obteniendo estos números de casos, sí es importante, porque se suma a la mortalidad que tenemos por otras enfermedades. Hasta esa fecha la región metropolitana era la más afectada, se enferman más los hombres, se hospitalizan más los hombres, y además se mueren más los adultos mayores, y especialmente adultos mayores hombres, especialmente los de 80 años y más. Y ¿se acuerdan de esa gráfico que yo les ponía, en donde todas las personas eran de color celestito, es decir, todos eran posibles de enfermar? Bueno, hasta esa fecha casi la mayoría de los chilenos tenían riesgo de enfermar por este coronavirus. Y de la evidencia científica nos tocó revisar prácticamente todo lo que estaba publicándose. Recuerden que los países hasta ese momento más afectados eran Europa, por lo tanto de ahí venían prácticamente todos los datos de lo que nosotros estábamos evaluando, es decir, quiénes tenían enfermedad más grave y quiénes tenían mayor riesgo de mortalidad, más o menos lo mismo que estábamos identificando en Chile. La edad, los adultos mayores, los hombres, y comorbilidades como las que están acá, enfermedades neurológicas, insuficiencia cardíaca, diabetes, demencia, obesidad, eran las características de enfermedades que estaban con mayor riesgo. También revisamos factores demográficos, es decir,
cuáles eran las condiciones de vida de las personas que se estaban afectando. Nuevamente, esto es de Europa, del Centro de Enfermedades, de Vigilancia de Enfermedades de Europa, y ellos veían que las personas que estaban en hogares de ancianos, es decir, en adultos, en residencias de larga estadía, el riesgo más alto de enfermar y morir. Y fíjense acá que las personas que trabajan en salud, como yo, como los que trabajan en los centros de diálisis, como los que están en los servicios de urgencia, como los que están en la atención primaria, en Europa tenían 3,4 veces más riesgo que enfermar que la población general. O sea, de verdad, primera línea y con mayor riesgo. Las defensas producidas por la enfermedad misma todavía estaban hasta esa fecha poco claras, porque llevábamos pocos meses de evolución de la enfermedad, y ya teníamos varias vacunas disponibles en investigación, lo que nos permitió entonces poder plantearle al Ministerio nuestra primera propuesta. Les cuento que además este número 80, este número mágico de inmunidad, o el número que necesitamos a vacunar, también se desarrolla a través de investigadores que se llaman modeladores matemáticos, que son como ingenieros biológicos que desarrollan estos estudios, y que a través de estos modelos ellos estimaban que teníamos que llegar a vacunar más o menos al 80% de la población general. En general estamos hablando incluso del 80% de la población en el mundo, es decir, necesitamos una gran cantidad de personas inmunizadas en todo el mundo para mitigar esta pandemia. Con todo eso, le propusimos a la autoridad sanitaria vacunar a los trabajadores de la salud, porque claramente tienen riesgo y necesitamos personal de salud que nos atienda, centros de larga estadía adultos, los centros del CENAME, porque tienen condiciones de hacinamiento, lo mismo los centros de reclusión cerrada, factores condicionantes o inherentes al individuo, la edad, los mayores de 65 años, y cualquier edad con enfermedad de base, es decir, cualquier persona que estaba entre los 18 años, que en la edad en que estaban partiendo los estudios, y más que tuviese alguna enfermedad de base que les voy a mostrar, y población general, es decir, el resto de la población para completar el 80%, pero esta población sujeta a la definición del tipo de tecnología de vacunas que vamos a contar. Recuerden que en este minuto al menos vamos a contar con 3 tipos de vacunas diferentes, que las vacunas fueran compatibles con las características de la población. Por ejemplo, no le podemos poner cualquier vacuna a una embarazada, o a un inmunosuprimido, o a las mujeres en lactancia, o a niños muy pequeños. Entonces había que hacer esas consideraciones para las recomendaciones. De las personas con enfermedades crónicas en Chile, la lista es bastante larga de nuestro primer grupo. Solo les quiero contar, bueno, las personas por la edad, ya es inherente el riesgo, pero acá ustedes ven una lista grande, y acá destacado en rojo están la enfermedad renal crónica, es decir, está priorizada la enfermedad dentro de los grupos con enfermedad comórbida. Esto no es un listado de me vacuno primero, segundo, tercero, sino que es la propuesta de quiénes deben ser considerados, porque acuérdense que hay que preparar el país, cantidades de vacunas, dónde están nuestros enfermos, etc. Y entonces enfermedad renal crónica, insuficiencia renal etapa 4 o mayor, o diálisis, y acá están las personas con alguna enfermedad de su sistema inmune, congénitas o adquiridas, y aquí se incluyen a los pacientes que tienen alguna alteración de sus defensas, como por ejemplo los pacientes trasplantados, ya sea de órganos sólidos o de tejidos hematológicos. Así que aquí está, y esta es la madre de la recomendación con la que maneja hoy día el Ministerio de Salud, del 30 de junio del 2020. ¿Qué nos ha pasado hasta hoy día? Hoy día tenemos una situación global muy compleja en el mundo. Han pasado 13 meses desde que partió esta pandemia. Partió en un pueblito, no en un pueblito, en realidad es una ciudad grande, industrializada, con 11 millones de habitantes, que ninguno de nosotros yo creo que conocía, Wuhan. Pero ahora yo creo que todos conocemos Wuhan. Y en un mercado de productos del mar que se llama Huanan, que en los últimos días ha estado bien en las noticias porque están los investigadores de la OMS tratando de entender cómo parte esta enfermedad en ese rincón tan lejano.
Y yo siempre digo de Huanan a Talca, porque el primer caso nos llegó en un viajero que llegó a Talca. Vean ustedes los números, estos son PCR confirmados en el mundo. El mundo va siempre en ascenso con esta pandemia y ya superamos los 100 millones de casos, es decir, una gran cantidad de personas del planeta enfermos y ya superamos los 2 millones, casi 200.000 fallecidos confirmados por esta enfermedad en el mundo. Y en nuestro país la situación es compleja también. Acá tienen ustedes esta curva, esto es lo que nos pasó entre mayo y agosto, una gran cantidad de casos acumulados, ¿se acuerdan? Cómo estaban de superados nuestros hospitales. Sin embargo, en Chile sucedió algo especial, no logramos bajar nuestras cifras a niveles como lo hizo Europa, por ejemplo, y nos mantuvimos con 1.300, 1.500, 1.600 casos por día, y casi 20 a 30 fallecidos por día, lo que nos da casi, como yo siempre pongo el ejemplo, como un avión por semana que se cayera. Nos fuimos acostumbrando a estas cifras para hoy día estar nuevamente en esta situación que estamos acá, viviendo este tremendo ascenso que lamentablemente yo creo que nos va a acompañar este verano, y temo que no va a ser fácil en el invierno. Van a ver ustedes que la vacuna nos va a ayudar, pero no es la solución a nuestras vidas. Necesitamos mantener el resto de las medidas implementadas. Más de 800.000 casos, vamos en 821.000, y vean ustedes el lamentable número de personas que han fallecido en nuestro país. Yo creo que casi todos, si no todos, hemos tenido que lamentar la pérdida de algún familiar, amigo, compañero de trabajo cercano. Yo creo que nadie de nosotros no le ha tocado sufrir la pena de perder a un familiar o amigo o compañero de trabajo. Esto es en el país, es lo que yo les mostraba recién, es la mirada global, pero si vamos al país, no es lo mismo en regiones. Ha sido muy heterogéneo. Vean ustedes, Antofagasta tuvo esta epidemia acá en el mismo momento que estaba la región metropolitana, pero vean lo que está pasando ahora, con un incremento de casos muy significativo. Van a Tarapacá, no fue tan significado, fue importante, pero vean ustedes cómo está hoy día la región de Tarapacá, lo mismo Coquimbo, lo mismo la región de Valparaíso. La región metropolitana se mantiene aquí, pero yo le tengo miedo a la región metropolitana porque rápidamente subimos, y ustedes vean Biobío cómo ha estado de afectado, prácticamente una sola ascenso de la curva, lo mismo los ríos, lo mismo los lagos, así que hemos tenido un país muy afectado y de forma muy heterogénea en el país. ¿Qué sucede con esto? Solo les quiero decir que no es que el virus se quede aquí, se mueve con las personas. Por eso es tan importante cuando decimos, no nos desplacemos, porque vamos trasladando la epidemia de un lugar a otro. Y es lo que nos va a pasar en la región metropolitana probablemente con el desplazamiento de las personas. Esto para contarles que sigue siendo igual al 30 de junio, que los hombres que están aquí en estas barritas azules son los que se hospitalizan más, y que la edad es bien marcadora, pero vean ustedes que también hay gente menor de 60 que también se hospitaliza, siempre con una tendencia más importante a tener más casos en hombres que mujeres. Y esto es solo para mostrarles la cantidad de fallecidos. Esto es el promedio en verdecito, están viendo el promedio del riesgo de morir entre el 2016 y el 2019, es una comparación, pero vean cómo el 2020, en prácticamente todos los meses, especialmente en junio, aumenta el riesgo de morir de forma significativa en el país. Estos datos, de verdad, créanme que me asustan a mí. Yo sé que asusta a los demás, pero quiero decirles que en las últimas 2 semanas en Chile se han muerto 1.225 personas. Esto es como que se caigan en 2 semanas 2 Boeing, ¿no es cierto? Más o menos, dos aviones completos, mucha gente fallecida. Y yo les dije que la letalidad, es decir, la cantidad de personas que mueren por el COVID a
junio era 1.6. Y esto es lo que está publicado este domingo en Chile, 3.8. Por lo tanto, hemos tenido una continuidad de esta pandemia con aumento de la mortalidad. De las enfermedades crónicas sigue siendo la hipertensión la más frecuente y acá aparece la enfermedad renal crónica como un factor de riesgo para enfermar y hospitalizarse por esta enfermedad. Esta es la vigilancia que hace la Sociedad de Nefrología en conjunto con, hoy se me olvidó, con la SODI, se llama Fuerza de Tarea de Vigilancia COVID-19, piden datos de todos los centros de diálisis, tienen un muy buen registro con casi un 85% de los centros de diálisis que les cuentan cómo van. Están evaluando 21.000 pacientes en diálisis y fíjense ustedes que tienen un porcentaje importante de personas que han ido enfermando por COVID y un número no despreciable e importante de personas fallecidas, lamentablemente por esta enfermedad. Acá tienen ustedes una tabla en donde comparan el riesgo de tener hemodiálisis versus la población general y claramente el riesgo de enfermar es mucho más alto en personas en hemodiálisis. Esto está claramente definido porque tienen otras enfermedades comórbidas. Tienen además hacinamiento en los propios centros de diálisis, desplazamiento para la diálisis, y otras enfermedades como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, que los pone en un riesgo mayor de enfermedad por esta patología que nos afecta y que claramente los pone en un riesgo y la necesidad de que ojalá tengamos una cobertura muy buena de vacuna en este grupo. Lo mismo en publicaciones internacionales, dan cuenta, estos son un estudio muy parecido, pero hecho en Francia, con un riesgo de mortalidad 5,5% del total de pacientes vigilados en diálisis y alta mortalidad. Por lo tanto, la diálisis, los centros de diálisis han amplificado la enfermedad, como lo amplifican también otros lugares en donde hay personas que se mantienen por largo tiempo en lugares cerrados. Y de las vacunas tenemos hoy día afortunadamente a todos los investigadores trabajando arduamente y afortunadamente con bastante éxito. Vean ustedes que la Organización Mundial de la Salud tiene registradas 237 candidatas de vacuna, 63 en estas fases clínicas que yo les conté al comienzo, 15 de ellas en estados bastante avanzados de estudio, y con aprobación de emergencia varias. En Chile tenemos la vacuna de Pfizer, que es una vacuna RNA, de una tecnología muy moderna, igual que esta que se aprobó recientemente, que se llama la vacuna de Oxford AstraZeneca, que es una vacuna que usa un vector, un virus, que lleva trocitos del SARS coronavirus 2, y se aprobó también el 20 de enero la vacuna CoronaVac, que es una vacuna inactivada, que es la que se va a iniciar mañana, vacunación, en nuestro país. Pero otros países también han aprobado esta Moderna en Estados Unidos, que es muy parecida a la tecnología que usa Pfizer. Rusia ya está poniendo su vacuna y también fue aprobada en Argentina. Esta es una vacuna que también usa un vector a través de adenovirus. Esta es una vacuna inactivada que está aprobada en la India y ya comenzó la estrategia de vacunación en la India con esa vacuna que ellos han investigado y también la producen localmente. Hay muchas vacunas, estos nombres son complejos, pero créanme que hay múltiples investigadores trabajando arduamente para que logremos a corto plazo contar con vacunas que ojalá lleguen a todos los rincones del planeta. Solo les muestro esto para contarles que esta es la vacuna que se aprobó, la primera que se aprobó en Chile, la vacuna de Pfizer. Ha estudiado en estos estudios fase 3 que yo les conté, gran cantidad de población, casi 44.000 individuos estudiados, voluntarios. Esta es la vacuna de Sinovac, que es la vacuna que se está comenzando a poner mañana, que también en estos estudios se han hecho fundamentalmente en Brasil, en Turquía,
también en China. Chile también participa de este estudio. Y la tercera vacuna que se ha aprobado en Chile es esta vacuna de Oxford AstraZeneca, que también tiene un porcentaje muy importante de individuos estudiados en Brasil, en Sudáfrica, en el Reino Unido y también en nuestro país. Hasta ahora entonces tenemos varias vacunas que han sido aprobadas con este registro de emergencia, que no significa que se hayan suspendido, que tengamos alguna duda con respecto a su seguridad. Se han tenido que registrar en esta condición porque estamos en una pandemia que ustedes ven que tiene un impacto tremendo en la vida de las personas, en su salud, en su seguridad, el impacto económico que hemos visto, impacto social, etc. Pero son vacunas seguras que inducen respuesta inmune, es decir, que nos producen anticuerpos, nos protegen de la enfermedad, y en Chile se ha decidido que sean voluntarias para toda la población objetiva, que es el 80%, y gratuitas. Con toda esta información se hizo una segunda recomendación porque sabíamos que las vacunas iban a ser, lamentablemente, de alta demanda. Necesitamos vacunar a mucha gente, pero con un suministro limitado. Lamentablemente, la producción de vacunas es muy limitada en el mundo todavía, y por lo tanto se hacía necesario priorizar a la población para tener un inicio ordenado y maximizar el efecto del inicio de la vacunación en nuestro país. Además, sabemos que la entrega y el despacho es fraccionado por parte de los productores y que la calendarización puede sufrir modificaciones. Usted y yo incluso sorprendía de que de la semana pasada para ahora, ya mañana estemos partiendo vacunación. Y los escenarios son muy complejos. Estamos partiendo vacuna en pandemia, que nos hace pensar que tenemos una herramienta de control. La epidemiología es extraordinariamente dinámica, como les mostré, en el propio país, diferente comportamiento, y en el mundo diferente comportamiento. Han aparecido además estas variantes, que también nos ponen en un estrés adicional importante. Tenemos diferentes plataformas de vacuna RNA que requiere menos 80 grados de congelación para tenerla guardada, vacuna que tiene 5 dosis, hay que tener a los 5 que tengo que vacunar listos para no perder ninguna dosis. Otras vacunas como la que vamos a usar mañana, que es muy parecida a la que usamos en las campañas de influenza, es decir, diferentes desafíos logísticos y diferentes indicaciones en las poblaciones de acuerdo a cómo la aprueben las entidades regulatorias, que en nuestro país es el Instituto de Salud Pública. Lo que hicimos fue estratificar a la población en estas 3 fases. Aquí es donde está la población con comorbilidad, pero el objetivo es llegar a vacunar a toda la población, que en nuestro país es más o menos 15 millones de personas que residen en Chile. Por acá partimos por el personal de salud, pero ya les conté que tenemos acá, en esta fase 2, a todas las personas con enfermedades comórbidas, que ya les listé en las diapositivas anteriores, donde está la enfermedad renal, los pacientes en hemodiálisis y también los pacientes trasplantados de órganos sólidos. Esto es para que vean ustedes el riesgo de los adultos mayores. A mayor edad, mayor riesgo de enfermar y de hospitalizarse por esta enfermedad. Vean que son bastante los adultos mayores en Chile, solo de 65 años y más, son casi 3 millones, para los que vamos a necesitar casi un poquitito menos de 3 millones, vamos a necesitar al menos 5 millones de dosis solo en esta población. La población de funcionarios de la salud son alrededor de 460.000, ahí tenemos otro millón de dosis necesarias para cubrir esa población. Las buenas noticias es que mañana partimos la vacunación ya saliendo del personal de salud hacia los adultos mayores. La autoridad sanitaria ha propuesto este calendario, que no significa que mañana, si no llega alguien de 90 años, va a quedar sin su vacuna. Esta es una estrategia de tal forma de ordenar el calendario y para llegar a también a los ELEAM, a los ENAME y a los residentes y funcionarios que atienden a estas instituciones.
tanto en hospitales públicos como privados y en todos los vacunatorios del país, para seguir estratificadamente por edad y para ir a vacunar a las personas que mantienen la actividad esencial de la vida diaria, que tengamos la posibilidad de tener agua, luz, orden en el país, aduanas para que puedan ingresar los medicamentos, transporte y combustible, asegurar la línea y las cadenas de alimentación. Por eso se considera este grupo para que puedan mantener entonces la actividad de la vida diaria, y con esto entonces dar paso a la estrategia de continuar vacunando a la población con comorbilidad, que es la que viene a continuación, probablemente para terminar, ojalá, en el primer trimestre de este año con esa población, y finalmente al semestre, al terminar el semestre, al resto de los 15 millones, considerando todos los inconvenientes que pudiésemos tener respecto a disponibilidad de vacunas. Como la vida no es fácil, al virus se le ocurrió mutar, que es lo que se llaman estas variantes, y justo mutó un pedacito del virus que es al que más responde nuestro sistema de defensa, y para el que están desarrolladas las vacunas también. Son variantes que son muy hábiles, por lo tanto se transmiten muy fácilmente. En Inglaterra demostraron un 70% mayor habilidad para transmitirse. En Inglaterra logró reemplazar las cepas antiguas circulantes. En la variante del Reino Unido ya se ha demostrado, ya no hay duda, que pareciera que la enfermedad es más severa, puede tener un rol en volver a enfermar, así que hay que estar atento, por eso no debemos bajar las medidas de autocuidado, y eventualmente pudiese tener algún impacto en vacuna. Lo que se sabe con las variantes, hay dos variantes en Brasil, está la variante del Reino Unido, hay una variante también en Sudáfrica. Pareciera que, por lo menos para la variante del Reino Unido, las vacunas siguen siendo efectivas. Muy importante entonces vacunarse con la vacuna que les corresponda, muy ordenadamente, porque no tenemos posibilidad de vacunarnos todos en el mismo día. Si tenemos fila, si tenemos hacinamiento, podríamos adquirir el COVID en la fila de la vacunación, así que a ser muy cuidadosos, a respetar el orden, lavarse frecuentemente las manos, usar la mascarilla facial siempre. Si están en un lugar compartido, por ejemplo, en un centro de diálisis donde hay una oficina, aunque se queden solos, mantengan su mascarilla, porque el virus va a mantenerse en superficie. Mantener distanciamiento físico, eso significa mantenerme distante de las personas al menos 1 metro. Muy importante que el número de personas en las unidades de diálisis, por ejemplo, o en las casas, nuestras casas, mantengan un número reducido de personas. Necesitamos todas estas medidas por ahora. Muy importante, evitar desplazamientos innecesarios, planificarse muy bien. El virus nos puede encontrar en cualquier punto, en cualquier lugar. No se cansa de nosotros, no conoce frontera, es poroso. Imagínense, de Wuhan a Talca. Y muy importante tener estas reuniones porque nos permite compartir información, mantenernos informados, saber lo que viene, qué es lo que está pasando, preguntar, manifestar opiniones diferentes, que es muy importante también. Con eso, si necesitan preguntas, encantada de responder, siempre y cuando pueda, aunque a veces no sé. Hola, doctora. Hola. Buenas tardes. Le hablo de Temuco. Mi nombre es Mariela Guanchumilla. Soy trasplantada de riñón por 2ª vez. Y tenía una consulta respecto a la vacuna Pfizer, porque entiendo que tiene un ARN mensajero que está activado. No se sabe qué reacción eso podría tener en aquellos pacientes que estamos pero muy inmunosuprimidos. Lo primero es que la vacuna de Pfizer, efectivamente, y la de Moderna, que son muy parecidas,
Los investigadores hoy día son capaces de codificar todo el material genético de un ser, incluyéndolos a nosotros. De hecho, por eso los que niegan paternidad hoy día pueden ser descubiertos con mucha facilidad, ¿no es cierto? Podemos hasta ver en las farándulas que nadie puede negar una paternidad porque conocemos nuestro DNA. Los virus y las bacterias también, y los hongos también conocemos y podemos secuenciar todo el material genético. ¿Qué hicieron los investigadores? Miraron todo el material genético del virus, del coronavirus, y solo extrajeron el pedacito que codifica esa proteína, que es como esa que le da que tiene como unos cachitos el virus, que se llama proteína spike, pero es un RNA sintético, no es un RNA del virus, ¿ya? Y se pone brillantemente en una partícula lipídica, que es la que me inyectan en el brazo, va a mi célula, no entra al núcleo, o sea, no tiene contacto con mi DNA, no puede tenerlo porque al virus no le interesa entrar al DNA, y lo que hace es que se sintetiza solo esta patita del virus, para que nuestro sistema de defensa lo engañemos, vea que hay una patita del virus, produzca las defensas, y si yo me encuentro con el virus, produzca mi protección. ¿Qué es lo que pasa con otras vacunas? Por ejemplo, la vacuna que ustedes usan para la hepatitis B. No tiene el virus, pero cuando se encuentran con el virus, sus defensas son capaces de protegerlos de la infección por el virus de la hepatitis B. Lo mismo también todos los años con la influenza. Así que no produce... el virus la vacuna no debiera infectarme. Es que no te puede infectar porque es un pedacito sintético que no es el virus. Yo te voy a poner un ejemplo. Es como si tú compraras solo el neumático de un Jaguar y dijeras que tienes un Jaguar. No, tienes un neumático del Jaguar. Acá es un trocito sintético del material genético. Es tan brillante esta tecnología que muy probablemente, yo creo, le deberían dar el premio Nobel a la investigadora, que es una mujer que lleva años investigando esto. Así que no produce la enfermedad. De hecho, ninguna de las vacunas produce enfermedad. Nadie usaría una vacuna que provoque enfermedad. La vacuna de la polio, logramos eliminar la polio porque tenemos una vacuna contra la polio. En este minuto, no les dije, pero no podemos elegir qué vacuna ponernos. Es la vacuna que esté disponible. Y si ustedes me preguntan a mí cuál me voy a poner o cuál le voy a indicar a mi mamá que se ponga o sugerir, la que esté disponible. Esto de que una sea más eficiente que otra depende de cómo se estudie, pero si logramos vacunarnos todos, vamos a lograr mitigar el virus, en la pandemia. Doctora, buenas tardes. Quería hacer una consulta porque yo soy trasplantada, pero también soy alérgica a la penicilina. Y había escuchado que las vacunas de Pfizer no era apta para la gente alérgica. Bueno, la vacuna de Pfizer es la vacuna más moderna o la más innovadora que tenemos. Se sabe que la vacuna puede producir un riesgo en la anafilaxia. Yo cuando me preguntan cuáles son los riesgos de las vacunas es que me duela, me puede doler bastante el brazo. Yo soy bien alaraca, así que las enfermeras con las que yo trabajo siempre me dicen que soy demasiado escandalosa con las vacunas, pero me duelen. Yo debo tener una tolerancia bajita al dolor. Me pueden dar un poco de fiebre. Yo creo que a todos ustedes un año que se vacunen con la influenza, a veces les pasa que se sienten un poco más decaídos que otros años, a veces no pasa nada, uno se siente impecable. Pero esos son los riesgos de la vacuna. Y también, por supuesto, que cualquier producto nos puede producir alergia. Con la vacuna de Pfizer se observaron algunos eventos alérgicos que son anafilaxia, que es alguien que si tiene una alergia tiene que ir a un servicio de urgencia porque si no le ponen adrenalina se muere. Esa es la alergia que para la vacuna de Pfizer está contraindicada. Ahora veo que todos están hablando de la vacuna de Pfizer, pero lo que se nos viene es vacuna inactivada, que es la vacuna CoronaVac, y probablemente en abril nos llegue una vacuna que se llama AstraZeneca Oxford, que es una vacuna vectorial. Mi recomendación es que se pongan
ojalá la que esté indicada en el momento que la tengan disponible. Todas son seguras y todas van a hacer su tarea de protegernos. Yo hoy día en la mañana teníamos una reunión con las enfermeras y enfermeras de Caribe y me preguntaron, ¿pero quién se hace cargo de evento adverso? Las vacunas son voluntarias y es un bien público, un bien del Estado, por eso no nos cobran por una vacuna. Pero el evento adverso más grave es enfermar de COVID y de morir por COVID. Tenemos 1.225 muertos en 12 semanas de este año. Vuelvo a insistir, no sé cuántos pasajeros lleva un avión, pero el avión que va a, no sé, a Puerto Montt, lleva como 300 personas arriba, es como si se murieran. Yo soy bien mala para las matemáticas, pero por lo menos dos aviones o más. Yo diría que 4 aviones, que se caigan 4 aviones. O sea, yo no me subiría a un avión si me dicen que 4 aviones se caen en 2 semanas. En cambio, si me dicen que me va a doler el brazo, pucha, pongo mi brazo las veces que sea necesario. Doctora, una paciente nos consulta si los pacientes que se dializan, pero además tienen enfermedades autoinmunes, ¿tienen entonces indicación de vacuna? Todos tienen indicación de vacuna, pero recuerden que las personas que están en diálisis, sus defensas son menos eficientes. Por lo tanto, la protección de las vacunas podría ser menor. Por eso, por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B, les pongo ese ejemplo porque todos se han vacunado contra la hepatitis B, necesitamos poner el doble de la dosis que le ponen a cualquier otra persona. Entonces, la protección de la vacuna puede ser menos potente, y por eso es tan importante la última lámina que yo les puse, que hay que seguir protegiéndose con lavado de manos, con la mascarilla bien puesta, no colgando de una oreja o usando la de bufanda, que hemos visto de cintillo, o en la mano, nuestras autoridades de repente con la mascarilla en la mano y que la tocan. No, eso no sirve, eso es peligroso. Doctora, entonces la respuesta es sí, tiene indicación. Sí, doctora, quiero hacerle esta pregunta y que tiene 2 partes. La primera es ¿por qué a las personas dializadas y trasplantadas, entendiendo que tenemos una alta comorbilidad que pasa del 6% por los estudios que tiene la placa renal de la que ASODI es parte, no se los priorizó en el tema de la vacuna? Y la segunda parte, en esta misma pregunta, hemos visto que se han adelantado, digamos, en algunos temas de vacunación. ¿Podría haber una manera en que los pacientes dializados y trasplantados podamos adelantar este calendario de vacunación? ¿Y ante quién poder recurrir para eso? Lo primero, ustedes se pueden vacunar, pero si el resto de la población no está vacunado, seguimos en el mismo riesgo. Lo segundo, la primera llegada de vacunas fueron 10.000 dosis de vacunas. ¿Quiénes tienen más riesgo de enfermar que ustedes, que cualquiera? El personal sanitario. Hoy día en la mañana mostraba yo que en Chile se han enfermado alrededor de 50.000 funcionarios de la salud. Si se enferma el personal sanitario, no tenemos atención clínica, no tenemos trasplantes, no tenemos diálisis. Si se infartan, no nos van a poder atender y generamos una gran cantidad de contactos. Por lo tanto, si ustedes me preguntan, y es un desastre, tenemos que mantener el sistema sanitario funcionando. Las vacunas llegan a colaborar, pero todavía no han demostrado que van a evitar que yo me enferme o que yo me muera. Lo que la vacuna ha demostrado hasta acá es la reducción de la enfermedad sintomática. ¿Por qué la priorización? Partimos por el personal de salud por las razones que ya les doy. Gran cantidad de personas enfermas y porque necesitamos que tengamos hospitales funcionando para responder. O sea, siguen las apendicitis, siguen los accidentes de tránsito, siguen los accidentes vasculares, sigue todo. Bueno, sigue el trasplante, sigue la diálisis, sigue funcionando todo. En segundo lugar, ¿por qué priorizar a unos y a otros? Porque créanme que la mortalidad del adulto mayor es significativamente mayor que a cualquier otra patología. O sea, la edad aquí ha sido un elemento marcador, muy marcador. Muchos de los adultos mayores son dependientes de otros, por lo tanto el riesgo que tienen por ser dependientes de otros es muy alto.
el resto de los grupos pueden reducir su riesgo, incluyendo a todos los centros de diálisis con las medidas de precaución. Y están priorizados, pero tampoco podemos adelantarlos porque no hay vacuna. La vacuna es lo que hay, es lo que están entregando los productores de vacunas, y vuelvo a insistirle, es una herramienta más para el control de la pandemia. Nosotros podemos, no sé si ustedes han escuchado las noticias de Israel, que ha vacunado un porcentaje muy importante de su población, son bastante menos, pero tienen una franja súper peligrosa, no vacunada. ¿Se acuerdan de lo que yo les mostré de la inmunidad de rebaño? Si hay un porcentaje importante en esa franja de personas no inmunizadas, más encima con un virus hábil que muta y que eventualmente nos puede poner y desafiar las defensas que produzcan las vacunas, nuevamente estamos en problemas. Así que tranquilos, la idea es de aquí probablemente al primer trimestre tener vacunada a la población que tiene enfermedades crónicas. Hay muchos que tienen riesgo. Buenas tardes. ¿Puedo? Hola. Hola, soy Angelina, trasplantada de corazón, pertenezco a la Corporación de Trasplantados del Hospital El Tórax. Quisiera saber si en los países europeos ya están vacunando a personas trasplantadas. Y eso. Los países europeos, de lo que tenemos más datos, es del Reino Unido, que partió, fue el primero que partió en Europa vacunando, y ni siquiera partieron por el personal de salud, y ahora tienen un problema más o menos serio, muy serio en realidad. Partieron vacunando a los adultos mayores de los centros de larga estadía. Ellos partieron vacunando a los adultos mayores de 85 años. Y han vacunado súper poco, igual que nosotros. Estados Unidos son 300.000 habitantes y han distribuido alrededor de 20 millones de vacunas, pero les cuento que el personal sanitario en Estados Unidos son 21 millones. Entonces, todos los países han vacunado poca población. España está vacunando personal sanitario. Estados Unidos tuvo que hacer un cambio y vacunar personal sanitario, o huelgas en algunos hospitales, porque el riesgo es mayor. Finalmente el riesgo más alto lo tiene el personal sanitario. Incluso si nos comparamos con los mismos grupos etarios, tenemos más riesgo porque es personal más joven. Así que comparado con su mismo grupo etario, tienen mayor riesgo que la población general. Pero los datos son pocos hasta acá. En los estudios de investigación, esos 44.000 que yo les mostré, los estudios de Pfizer, no se incluyen personas con alteraciones de la inmunidad por razones obvias, porque lo que estamos viendo es justamente la respuesta inmune. Tampoco se incluyen embarazadas o mujeres en lactancia, o personas que están con alteraciones de, por ejemplo, inmunodeficiencias como VIH y otras alteraciones. Pero en la comunidad ya se han empezado a vacunar y ya vamos a ir teniendo datos. Yo creo que estamos abriendo una puerta bien importante con investigadores que son notables y que han acelerado toda la investigación, porque en realidad todo el mundo se ha volcado a estudiar esto. Pero son pocos los datos. Hace poco sacó la Sociedad Chilena de Trasplante un comunicado donde hacían como más recomendación a 2 vacunas, y decían que la de AstraZeneca no tenía todavía tanto estudio, y que recomendaban a los trasplantados las otras 2 que estaban en el país. En el país tenemos dos vacunas nomás, no tenemos más. Tenemos la vacuna de Pfizer y la vacuna Sinovac, que es una vacuna inactivada. La vacuna Pfizer ya se utilizó lo que estaba comprometido, eran 50.000 dosis que se administraron a personal sanitario, y ahora estamos partiendo mañana con vacuna inactivada, es lo que tenemos, y está aprobada una tercera, que es una vacuna vectorial. Yo creo que hay que sacarse de la cabeza que tengamos vacunas mejores o peores, ¿ya? O vacunas chinas o vacunas rusas, las vacunas no tienen nacionalidad. La ventaja de las vacunas es que justamente llegan a toda la comunidad, y lo ideal es que la vacuna sea el concepto que yo les partí diciendo de nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones: universales, gratuitas, de alta calidad y para todos. Y cuando hablamos de alta calidad y para todos, en todo el mundo.
Así que en ninguna de los estudios hay datos de pacientes inmunocomprometidos por las razones que yo ya les di, y no hay vacunas mejores o peores, y tenemos solo dos, en realidad tenemos una en este minuto, que es la vacuna inactivada. Doctora, Doctora, Díganme. doctora, buenas tardes. Hola. Mire, a ver, le voy a comentar un caso bien puntual. Diga. Paciente trasplantado el año 88, que después volvió a hemodiálisis y actualmente está en peritoneodiálisis, y por transfusión se contagió de hepatitis C. Gracias a Dios no está activa la hepatitis C, ¿ya? Pero es alérgico a la solución yodada que ponen en los exámenes con contraste. Perfecto. Y además alérgico a la amicacina. Perfecto. Eso le provocó una ototoxicidad en un oído, por el cual le generó un tinnitus y perdió la audición en un oído. ¿En qué condición está este paciente frente a la vacuna? ¿Se puede vacunar o no? Se puede vacunar, pero vuelvo a repetir, todas las personas que se dializan, peritoneodiálisis, hemodiálisis, tienen menor respuesta a las vacunas, a cualquiera que se ponga. Por lo tanto, no hay contraindicación de que se vacune, de hecho tiene indicación de vacunarse, pero mantener todas las medidas de cuidado, especialmente los que viven en la casa. Aquí es muy importante que nos cuidamos entre todos, y que en el lugar donde se hace peritoneodiálisis, pero el resto de las personas tenemos que ser muy cuidadosas en proteger a los que rodeamos en la casa. Estamos en una situación muy compleja. Yo creo que ni en una película así que uno encontrara mala, exagerada, de ciencia ficción, nos habríamos imaginado ni en las películas de la Edad Media, viviendo en cuarentena, utilizando mascarillas, tratando de pedir permiso para salir. Y yo el otro día comentaba con mi marido, ahora ya ni siquiera son las botillerías clandestinas, sino que es una fiesta clandestina, que son noticias hoy día, quien no respeta aforo, pero es lo que nos tiene este virus, que ha sido tremendamente impredecible. Yo les quiero contar que esto me tiene de cabeza desde diciembre del año pasado, en que veníamos advirtiendo en enero. Nosotros publicamos nuestro primer documento el 23 de enero, que se lo entregamos a las autoridades de salud. La verdad es que no estábamos muy convencidos de que esto traía una mano pesada, pero la verdad es que ni en mis peores pesadillas imaginé un virus, o miles de virus, porque eso es lo que son, que infectó la economía. Recuerden que en febrero cayó 3 veces la bolsa mundial. No hay país que salga indemne económicamente. En lo social nos ha afectado mucho, y espero que las vacunas traigan un respiro, pero junto con el resto de las otras medidas. Si el virus se sigue multiplicando y sigue mutando con estas variantes, podríamos poner en riesgo la protección que nos van a dar las vacunas. La respuesta para usted es que se puede vacunar, pero manteniendo todas las medidas de protección. ¿Las personas que ya que se contagiaron con COVID se tienen que vacunar igual? Así es. Las personas que ya se recuperaron del COVID se tienen que vacunar igual, porque la duración de la protección para estos virus no la conocemos. Creemos que puede ser corta, como es lo que nos pasa con otros virus como la influenza, por ejemplo. Pensamos que a lo mejor vamos a tener que volvernos a vacunar contra el COVID, no sabemos todavía. Les recuerdo que ustedes se tienen que programar, porque en marzo comienza la vacunación contra la influenza, que va a ser muy importante también vacunarse este año. Así que la respuesta es sí, los que tuvieron COVID o los que están recuperados del COVID se tienen que vacunar también. Doctora, tengo 2 preguntas. Una, disculpe porque tengo tanta cosa en la cabeza que es probable que tenga que volver a ver el video para poder interiorizarlo. Uno es que nosotros estamos en la fase 3 para poder ser vacunados. No. Del plan que mostró, ¿no? El plan es para todo Chile, y hay disposición de que las personas puedan movilizarse sus vacunatorios para ser vacunados en todo Chile.
Ya. Y en ese caso, todos los pacientes que están muy inmunosuprimidos, va a haber un tema más priorizado de distancia, de gente, entendiendo que todos los que vamos ahí estamos súper sin nada de defensa. Acuérdense que el virus no tiene, no conoce inmunosupresión y no nos conoce, no ve ninguna tarjetita nuestra, nos infecta nomás, ¿ya? Okay, algunos nos toca, yo voy a golpear más, no me ha tocado todavía, pero a algunos les toca muy pesado y a algunos les toca más leve, por eso nos tiene tan complicado. Y acá la responsabilidad es de cada uno de nosotros ir de la forma más ordenada posible cuando nos corresponda. Estos días que vienen es personal sanitario y los grupos de más edad por vulnerabilidad, independiente si tienen alguna comorbilidad. Llamen a su centro, probablemente les va a corresponder el mismo donde se vacunan contra la influenza, de tal forma de ir ordenado. Cuando decimos que el día miércoles, por ejemplo, van a vacunar a los adultos de 85, no es que pasó el miércoles, no pude ir, y resulta que, porque me tocó la diálisis, no pude ir a vacunarme, no, ya perdí la posibilidad, no es así. Tal cual nos pasa en influenza, podrán ir al día siguiente, o el minuto donde estén las personas que no lograron vacunarse ese día, pero de forma ordenada, con todas las medidas. Doctora, una pregunta. Eso también va a ser transmitido a través de los equipos de trasplante, que van a poder bajar de mejor manera la información, porque si nosotros hemos buscado por internet, en Twitter, en Asodi, en varias cosas no hemos encontrado, estoy segura que a varios les ha pasado. Yo quiero ser bien honesta con usted, partí diciéndole que esto es tremendamente dinámico. Nosotros nos enteramos la semana pasada que llegaban vacunas para partir, de hecho llegué casi raspando a las 6 de la tarde porque venía del hospital, justamente estábamos organizando esto, pero este es un tema que nos compete a todos, entonces manténganse informados por todos los medios, de alguna forma nos vamos a informar. Yo entiendo que todos hemos estado, de hecho yo soy la encargada de la página web de la Sociedad Chilena de Infectología, no he preparado nada para la página chilena de infectología, porque entre el CADEI, participar con usted en la mañana pasando la visita, después me quedé viendo cómo vacunamos mañana en el hospital, es decir, estamos yo creo que todos bien sobrepasados, pero de alguna forma mantengámonos comunicados, por eso son tan buenos estos foros, preguntar, pero ha sido todo el año lleno de noticias. De hecho, no sé si a ustedes les pasó, pero el día de sábado, en las noticias del sábado, yo dije, no más. COVID, gran cantidad de casos, hospital que se incendió. Mi hospital, donde yo me formé, un hospital menos, 500 camas menos. Derrumbe, se cayó ahí el teniente. Derrumbe en Isla de Maipo, en Farellones, en Cajón de Maipo, nos iban a cortar el agua. Terremoto en la Antártica hace unos días atrás. Yo dije, no, apago la televisión, no más. Todos los días pasa algo aquí en el país, si no pasa es como uno le da susto. Y en el mundo, entonces, por eso no quiero disculpar a nadie, tampoco disculparme a mí, pero de verdad que yo creo que todos estamos como muy sobrepasados, así que yo creo que por eso ha sido el esfuerzo de la SOI de acercarnos y que ustedes mismos se conviertan en voceros. A lo mejor yo fui muy enredada en la presentación, pero yo creo que todos ustedes pueden hoy día conversar en sus centros. La idea yo creo que es justamente esa, que todos ustedes se conviertan en amplificadores de la información. Y por último, saber a quién preguntarle. Un amigo mío dice, lo mejor es tener en el teléfono al que sabe, el 600 llame ya. Salud responde por último. No doctora, sé si responde. Doctora, una pregunta en relación a lo que usted dijo de la campaña de la antiinfluenza. Sí. No hay ninguna contraindicación. Esta vacuna se pone con un mes de diferencia, pensando que estamos poniéndola un supuesto. La primera dosis el 5 de febrero, la segunda dosis el 5 de marzo, Cierto. y después viene la campaña de la vacunación de la influenza. ¿Cuánta diferencia de tiempo tendríamos que tener la una y la otra? 14 días. Esa es la separación que estamos proponiendo al Ministerio de Salud, de acuerdo
a los datos disponibles hasta ahora. Ustedes saben, todo muy dinámico, pero lo que estamos proponiendo es con 14 días de separación. ¿Entre la COVID y la influenza? Contra el COVID o la influenza, o contra, por ejemplo, si les toca vacunarse de neumococo o de la hepatitis B, o si les toca, tienen la mala pata de cortarse, porque ya todo puede pasar y tienen que reforzar tetanotisteria por el corte, 14 días. Doctora, y lo otro, en relación a los centros de diálisis, yo trabajo en un centro de diálisis, no somos funcionarios de un CEFAM, no somos centros privados. Habitualmente para la vacuna de la influenza nosotros nos contactamos con el vacunatorio correspondiente al sector y van a vacunar a los pacientes al centro de diálisis para que los pacientes no vayan. Esto no se puede repetir con la vacuna. A mí los pacientes me preguntan todos los días, ¿cuándo me van a venir a vacunar? Y cómo poder contactarlo para hacer esta cosa y evitar que la gente vaya en masa a los CEFAM. Ya, eso es muy buena pregunta. Todos los centros de diálisis están relacionados a través de la vacuna contra la influenza todos los años. Los centros de diálisis tienen su contraparte, el sistema va a ser similar. No sabemos si van a ir directamente a las diálisis por ahora, porque estamos preocupados de vacunar por edades y al personal sanitario. Como dicen, una tarea primero, terminada una, seguimos con la siguiente. Así que el contacto es con los CEFAM o los centros que a ustedes habitualmente los vacunan contra la influenza. Así va a ser la estrategia, pero lo que no puedo contestarle hoy día es si nos van a ir a vacunar directo al CEFAM. La vacuna Coronavac nos da una posibilidad de mayor flexibilidad, pero recuerden que hay todo un protocolo de seguridad para que no se pierdan dosis, para que no se las roben, para que no haber eso, tenganlo súper claro. No se pueden comprar las vacunas, así que son un bien del Estado y no va a haber compra ni venta de las vacunas. Así que por ahora, al menos mantener sus contactos con los CEFAM. Doctora, yo tengo Hola, buenas tardes. Una pregunta. Voy a preguntar algo cortito. Yo soy personal de salud, mi nombre es Natalia. Soy personal de salud. ¿Y me puedo ir a vacunar estas semanas? Estoy trasplantada, disculpe. Estoy trasplantada. ¿De un centro de diálisis, Natalie? No, perdón, soy trasplantada. ¿Usted está trasplantada y trabaja en algún centro de salud? Sí. En la posta central, pero aún sigue la condición de que... salud la tienen que vacunar. Pero ellos tienen la condición de los pacientes en tratamiento de inmunosupresores que no se pueden vacunar. Eso lo decidieron ellos. ¿También han cambiado eso? No es una indicación del... No, sí. No es una indicación del Ministerio de Salud. El Programa Nacional de Inmunizaciones lo incluye como dentro... De hecho, a mí me tocó vacunar... No, muchas palabras. Me tocó colaborar con el programa de vacunación de 200 funcionarios en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y vacunamos pacientes inmunocomprometidos educándolos en que la vacuna eventualmente puede tener menor protección. Vacunamos pacientes con lupus, vacunamos a un paciente que tiene una trombocitosis esencial, vacunamos a un funcionario con una inmunodeficiencia, con Pfizer, y ya les pusimos las segundas dosis, y la vacunación que viene ahora con coronavirus también incluye pacientes que eventualmente, o funcionarios que tengan enfermedades de inmunocompromiso. La única razón para no vacunar son licencias prolongadas, porque claro, estamos privilegiando en este. Así que usted puede informar ahí en la posta central que no hay contraindicación para los inmunocomprometidos. Solo recordar que la protección es menor. Okay. Hay una pregunta también, doctora, ¿uno se puede vacunar antes de entrar a la diálisis por este tema de que hay una posibilidad? Y bueno, la SODI estaba haciendo gestiones para ver que cuando se haga la vacunación a los dializados se puedan vacunar en sus centros de diálisis, pero tal vez algunos pacientes indicaban de que si uno se puede vacunar, digamos, antes de entrar, una media hora o 20 minutos antes de entrar a la diálisis, y si eso no tendría alguna contraindicación.
No tiene contraindicación la vacuna, porque esta vacuna no es que no se dializa, no tiene esa condición. Y así que no hay problema. Bueno, hay hartas preguntas que están haciendo en el chat sobre si podemos ver después nuevamente esta presentación. La hemos estado grabando y podemos tenerla disponible después en nuestro canal de YouTube. Y bueno, más adelante a lo mejor si hay otro cambio el escenario y todo, a lo mejor podemos tener una nueva charla si la doctora a lo mejor nos puede apoyar en el futuro. De todas maneras, si es que es posible y estamos todos bien, encantada. Eso, sí, ¿tienes algunas preguntas Solo más, Bea? cuídense. Es que la mayoría las hicieron en forma personal, algunas habían quedado ahí como en el tintero, pero creo que se hicieron la mayoría. A ver, aquí hay otra pregunta que, ¿qué pasa con los niños? No están en ningún grupo y al parecer la vacuna todavía no sería para niños. Muy buena pregunta. Los niños aparecen con menos riesgo de enfermar porque el virus usa un receptor para entrar, es como la cerradura de la célula. El virus tiene una llave que se llama proteína S o proteína Spike o proteína espiga, y nuestras células tienen justo la cerradura para esa llave, que se llaman receptores de la angiotensina 2. Esos receptores están en prácticamente todos lados, en las células que están en nuestra garganta, en nuestros ojos, en el pulmón, en el riñón, en el cerebro, por todos lados. Los niños, estos receptores de la angiotensina están mucho menos presentes, porque todavía no los han desarrollado. Por eso pareciera que tienen menos riesgo de enfermar. Y por eso, en esta etapa, vuelvo a insistir que todo es muy dinámico, no están dentro de los programas de vacunación, porque hay que priorizar los que enferman más. Y por otro lado, tampoco en este estudio los niños se están haciendo ahora. Se están incluyendo niños de 12 hasta 12 años en los estudios para poder tener más datos. Pero por ahora no enferman tan severamente como los adultos y tampoco con la frecuencia como hemos visto en los adultos, porque hasta aquí lo que se cree que estos receptores tienen menor presencia de estos receptores, y por eso entonces están más protegidos. Doctora, buenas tardes, Ingrid. Hablando de los niños, mire, yo soy educadora de párvulos y se nos ha dicho mucho con esto del retorno seguro. Bueno, mis compañeros están muy preocupados porque para ellas los niños igual contagian. Me gustaría saber eso. ¿Es verdad? Pueden contagiar los niños y puede contagiar la profesora que esté con un COVID y que tenga muy pocos síntomas, incluso sin síntomas, y por eso tenemos este problema, tanta contagiosidad y tantos casos. A veces hay pacientes que me dicen, no tengo idea, no he estado con nadie que tenga síntomas de COVID, pero especialmente los más jóvenes o incluso personas que tienen alguna condición especial de su sistema de defensa, hace que el COVID pase casi desapercibido y lo pueden transmitir. Así que aquí puede ser profesor, puede ser un niño, el que transmita la enfermedad. Yo no hablaría en ninguna parte de seguro, porque yo diría vuelta con precauciones, pero no me gusta la palabra seguro, no me gusta el paso a paso seguro, ni el verano seguro, ni nada seguro, porque el virus no nos permite hablar de seguridad, nos permite hablar de, ojalá, con todas las medidas de prevención. No sabemos, no sé si vieron las noticias, Angela Merkel dispuso mantener la suspensión de clases, lo mismo ha sucedido en otras partes del mundo, pero hay que ver cómo nos va con la vacuna. Yo creo que todavía tenemos camino que andar. Yo no tengo una respuesta, no soy especialista en epidemiología, es un área que me queda bien grande, pero no sabemos qué va a pasar con el retorno a clase. Pero yo no hablaría me asusto poner la palabra seguro, porque para mí seguro
es 100% y la verdad es que este virus siempre nos pone alguna dificultad por ahora. Hay aquí una pregunta que dice contraindicación en el paciente ya que en la diálisis se usa anticoagulante. No hay contraindicación si está la indicación de que al administrar la vacuna la compresión sea prolongada, más de 10 minutos para evitar el hematoma. Ya eso lo mismo sucede para los pacientes que usan anticoagulantes. Es una muy buena pregunta. Doctora, una consulta, cuando después estemos todos vacunados, bueno, los que nos toca vacunarnos, vamos a poder estar, por ejemplo, en juntas familiares un poco más amplias que las que tenemos ahora. Por ejemplo, yo a mi papá no lo veo hace 10 meses. Pero lo podré ver, no sé, de una esquina a otra esquina, ambos con mascarilla, pregunto, porque igual el hecho de no estar viendo a los familiares es complejo. Desde el punto de vista de la salud mental, no poder estar con la gente que uno quiere también por miedo a contagiarlo. Bueno, venía para acá y hablaba con unas amigas mías enfermeras, las que yo admiro mucho, que trabajan en el Hospital Militar de Santiago, y le dije exactamente lo que usted acaba de decir. En su pantalla dice juego responsable, que me hace mucho sentido. Es que yo soy gerente en una compañía de eso, ¿sale eso? Es que en vez de mi nombre. Es que hace mucho sentido. No, pero es que me hace mucho sentido, porque le iba a responder, dije, chuta, me ayuda lo que dice en la pantalla. Vamos a tener que seguir siendo muy responsables. Los pacientes siempre piensan que los doctores somos, o el personal sanitario no vive esto. Mi mamá tiene 87 años, yo tengo 4 hijas con las que peleo todo el día para que no salgan. Bueno, mi marido es cirujano, trabaja en el Hospital San Juan de Dios. Hemos tenido mi mamá, he perdido amigos he perdido compañeros de curso. Hoy día pasábamos la visita y tenemos un paciente hospitalizado en la coronaria de 73, 74 años, que yo dije, este nombre me es familiar, en diciembre. Oh, dije yo, pero ¿cómo? Y ahora de nuevo llegó con una arritmia. Esto, pensamos, chuta, ¿no será estos COVID crónicos? Dicen, doctora, ¿pero se acuerda de él? Estaba él y su señora hospitalizados. Ah, dije yo, eran el marido y mujer que estaban hospitalizados. Sí, pero la señora nunca se ha ido del hospital. Entonces, uno pasa visita y dice, ya, entonces mejor me quedo en mi casa, trato de evitar. No sabemos cuánto tiempo va a pasar. La verdad es que no tengo una respuesta. Por eso les decía que ni siquiera en la Edad Media yo creo que teníamos tantas dudas. Bueno, en la Edad Media quemaban los pueblos con todo el mundo adentro nomás, pero no podemos hacer eso. Mi niñita me dicen, ¿por qué no mandan el virus a Marte? No sé, no. Ojalá que la vacuna más las otras medidas que hemos estado tomando funcionen de tal forma de poder tener no sé si un retorno a lo que teníamos antes, porque yo creo que después de haber perdido tantos amigos, tanta gente, haber perdido pacientes que uno quiere, es súper difícil decir vuelvo a cero. No sé, a mí yo creo que me va a cambiar la vida. Seguramente. Sí, una pregunta por el chat, que es, Liz nos pregunta que su esposo está trasplantado de médula hace un año. Por su trasplante de recibir todo el calendario de vacunas como si fuera un recién nacido. ¿Se puede vacunar contra el COVID? Sí, se puede vacunar contra el COVID. Esta no es una vacuna, la única vacuna que está contraindicada son las vacunas atenuadas. Por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla, no la pueden recibir. Tenemos una vacuna inactivada contra la polio que ya no la estamos usando una vacuna intramuscular. Así que las vacunas inactivadas, por ejemplo, la vacuna del sarampión, no la pueden recibir las personas con alteraciones de sus defensas como un trasplantado. Pero esta no es una vacuna atenuada, es una vacuna inactivada, lo mismo la vacuna de RNA, así que no tienen contraindicación de recibirla. Solo insisto que las personas con las defensas alteradas, como por ejemplo los trasplantados, los pacientes en diálisis, tienen que cuidarse igual que su familia porque la respuesta a la vacuna puede ser menor. ¿Estamos, Bea? Sí, por la hora. Ya, doctora. Doctora Janet Lablanche, créame que hemos tenido varios escenarios, pero
sin duda alguna nos ha servido para conocer mucho más de la vacuna, y de esta manera quiero agradecerle personalmente a nombre de todos los que están acá, el que haya podido participar con nosotros en esta oportunidad. Muy agradecido por su gentileza, por su tiempo, y si hay otra oportunidad tal vez la vamos a volver a invitar, porque este tema de la vacuna es muy importante. También agradecerles a Beatriz y Andrea, que son nuestras trabajadoras sociales que nos colaboran hoy día. Muchas gracias, doctora, y estamos en una nueva oportunidad. Gracias a usted por la paciencia. Y bueno, la verdad es que estamos todos en esto. Yo creo que no hay nadie que no haya sido afectado. Hay gente, por supuesto, que lo ha pasado mucho más mal que en el caso mío que yo. Pero vacúnense cuando les corresponda, de forma ordenada, pero mantengan todas las otras medidas. Este virus es un virus bien desafiante, bien impredecible. Yo digo que debe ser hombre porque los hombres son impredecibles. pero cuídense. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Que esté bien. Gracias, doctora. Saludos. Muchas gracias. Que estén todos bien. Chao. Cuídense. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, saludos a todos. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Oh, gracias.